La diputada trans María Clemente García Moreno propone una iniciativa de ley que beneficiará a las personas trans y a los grupos LGBT. Su propuesta es la siguiente: todas las personas que se consideren trans o dentro de este movimiento, bajo protesta de decir verdad, tendrán acceso a vivienda, a un trabajo, a cambiar de sexo, tratamientos hormonales y todo aquello necesario para que ellos se puedan sentir cómodos con lo que son o con lo que se autoperciben. Esto obviamente a cuenta de los mexicanos que trabajan y que pagan impuestos. La lógica de esta diputada es que las personas trans merecen derechos superiores a los que tiene cualquier mexicano, y cualquier persona tienen que pagarles cirugías plásticas, tratamientos hormonales, cambio de sexo, vivienda y puestos directivos o puestos ejecutivos dentro del gobierno y también en las empresas privadas. Yo no quiero decir que ellos no merecen derechos o no merecen respeto o que son menos, claro que no, son exactamente iguales. Y por ser exactamente iguales, no deberían de tener una preferencia ante la ley. Recordemos que México es un país donde más de la mitad de su población vive en pobreza. Hay personas que no pueden comer más de 2 veces en un día en este país. Y la diputada me dice que las personas que trabajan para comer una vez al día tienen que pagarle tratamientos hormonales, vivienda, cambios de sexo y además garantizarle puestos directivos dentro del gobierno. Me estás diciendo que los impuestos que se pagan no va a ser para tratamiento para niños con cáncer, para ayudar a los pobres. No. Va a ser para que una persona se cambie de sexo simplemente por sus preferencias. ¿Me quieres decir que si entonces yo soy trans, valgo más que tú? Y entonces por eso tú me tienes que pagar cirugías plásticas, me tienes que pagar mi tratamiento, me tienes que pagar para que me ponga chichis, me tienes que pagar todas esas cosas porque yo no me siento a gusto. Y no me importa si tú, contribuyente, si tú, trabajador, comiste una vez al día. Tu obligación es que me pagues a mí todos esos tratamientos porque me autopercibo diferente a lo común. El mérito es ser gay, el mérito es ser trans. ¿Por qué mereces un puesto en el gobierno? ¿Por ser trans? ¿Por qué mereces que te pague la vivienda? ¿Por ser trans? ¿Por qué mereces que te paguen la cirugía de cambio de sexo cuando hay personas, hay niños en este país que no tienen para comer? ¿Y me quieres decir que tú, por tener una preferencia distinta, mereces todos esos servicios solamente porque tienes otra preferencia? ¿De verdad? O sea que los pobres no importan a menos que sean pobres trans o a menos que sean pobres LGBT. Entonces ahí ya es cuando importan. ¿De verdad es en serio lo que están proponiendo? Y no quiero decir que las personas trans del movimiento LGBT, etcétera, etcétera, no merezcan derechos como acceso a la salud, como acceso a una vivienda, al igual que todas las personas de este país. Yo no estoy diciendo que no tenga que tener oportunidades igualitarias para acceder a un puesto directivo en una empresa o dentro del gobierno. Pero me quieres decir que necesitas preferencias o que quieres preferencias solamente por tu orientación sexual o por lo que te gusta o no te gusta. Tú que trabajas 5 días a la semana, 6 días a la semana y pagas impuestos y te retienen ese ISR, que pagas IVA, que pagas IEPS, que pagas todos esos servicios y pagas todos esos impuestos. Tendrás que pagarle cambio de sexo, cirugías, tratamientos hormonales, viviendas, solamente porque sí. No importa que haya niños con cáncer, no importa que haya niños en situación de pobreza que al día de hoy no han comido. Lo importante es que los trans se sientan bien consigo mismos. Lo importante es que se les cambie el sexo. Lo importante es que reciban tratamientos hormonales y les demos puestos directivos por el simple hecho de pertenecer al movimiento LGBT. Solo te recuerdo que en México más del 50% de personas vive en pobreza. Solamente te recuerdo eso. ¿Tú estás de acuerdo con pagarle con tu sudor, con tu esfuerzo, con tus impuestos? ¿Estás de acuerdo en pagarles vivienda, cambios de sexo, garantizarle puestos ejecutivos solamente por pertenecer al movimiento LGBT o por ser trans?
¿Estás dispuesto a que tus impuestos se utilicen solamente para eso? ¿O estarías de acuerdo en que estas personas sean tratadas de manera igualitaria, que tengan el mismo acceso a la educación, que tengan el mismo acceso a ciertos puestos, que tengan el acceso a la educación, a la salud, el acceso a una vivienda digna, pero no accesos preferenciales, accesos igualitarios? No mereces más por tus preferencias sexuales y tampoco mereces menos. Pero bueno, al parecer mucha gente sí está de acuerdo con esta iniciativa y mucha gente dice que sí es correcto porque ellos están sufriendo mucho. Obviamente también hay niños sufriendo en este momento que no tienen tratamientos contra el cáncer o que se están muriendo de hambre, pero bueno, pues ni que fueran del movimiento LGBT para que la diputada se preocupe por ellos. Pero bueno, en fin, como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Estás dispuesto a ceder tus impuestos para este tipo de iniciativas?